tardes, compañeras y compañeros. Tenemos hoy en el Instituto Nacional de Formación Política una plática verdaderamente de hiperlujo, porque tenemos ponentes de primera. Está con nosotros José Luis Rodríguez, está con nosotros Enoc de Santiago, está con nosotros Carlos Ortiz Tejeda y está con nosotros ni más ni menos que nuestra adorada Elena Poniatowska. Vamos a hacer hoy una remembranza, un recuerdo, un homenaje a un señor que fue amigo, pues, de prácticamente todos nosotros, que es Carlos Monsiváis. No sé si, y además ahorita estábamos platicando, y decir, la verdad es que sí me sorprende mucho, por ejemplo, ver a gente que estuvo muy cercana a Carlos en los primeros años, es decir, viejas amistades y gente que también acompañó a Carlos en proyectos muy importantes como el proyecto del Estanquillo. No sé si alguien, José Luis, si quieres hacer un planteamiento, una introducción. Claro que sí, Rafael. Nos da mucho gusto que el instituto nos brinde la oportunidad de tener este encuentro que realmente es extraordinario y que nos da la pauta para poder contextualizar y analizar la importancia de Monsiváis en el proceso de transformación política de nuestra ciudad, de nuestro país, y que podamos hacerlo pues justamente con quienes han tenido la oportunidad de compartir vida, experiencia, obra y toda la posibilidad de construir desde hace muchos años una posibilidad de transformación profunda del México que Monsiváis nos reflejaba y nos retrataba de manera muy clara a través de su crónica, a través de su palabra, y la posibilidad hoy que tenemos en este Instituto de Formación Política pues es realmente extraordinaria para nuestras compañeras y compañeros militantes, que podamos tener la oportunidad de escuchar de viva voz a quienes tuvieron este contexto histórico de nuestro país. Vamos a tener la posibilidad de analizar todo el proceso de participación, de vida de Carlos en distintas facetas que tienen que ver también con anécdotas que estoy absolutamente seguro que quienes nos acompañan van a tener la oportunidad de compartir. Un cinéfilo extraordinario, un hombre fundamental en los procesos de transformación de esta ciudad y de este país. Así es de que, si tú nos permites, Rafael, podríamos empezar en un contexto donde lo que haríamos es invitar a nuestros compañeros y compañera ponente para que sepamos que vamos a tener una participación de 10 minutos cada uno de nosotros para poder emitir un primer mensaje, y que con ello podamos abrir boca y abrir pauta para que quienes nos siguen en las redes, en la cuenta del instituto, puedan también acompañarnos en la transmisión y compartir preguntas directas. Entonces, si estamos en esa idea, me gustaría decirles que a 10 años de la partida de Monsiváis, en el programa número 3 de representación popular que nos permite el Instituto de Formación Política, recordaremos a este gran periodista, escritor, humanista, que con sus crónicas lograba vincular la vida cotidiana de las personas con la vida política de nuestro país, que un lenguaje entendible, sabio, brindaba luz acerca de cómo atender y entender las causas democráticas. Carlos siempre fue un irreverente frente al poder. En su universo narrativo integró una inabarcable descripción de la vida cotidiana del México que hoy tenemos, con una profundidad no exclusiva para iniciados, escribía para todos. De su producción literaria hay que poner énfasis en un libro que por su atemporalidad constituye una piedra de toque, Entrada Libre, Crónicas de la Sociedad que se Organiza. Quisiera contextualizar que este texto discurre acerca de diversos movimientos sociales, se pregunta cuánto hace falta en México para el pleno ejercicio de la democracia. Desde su prédica del frenesí que nada cambia, dice: la clase política gobernante
Desprecia lo que ve o lo que cree ver, masas ingobernables, indóciles y sumisas, regidas por el complicado matrimonio entre la obediencia y el relajo. En el otro extremo, quienes ejercen la democracia desde abajo y sin pedir permiso amplían sus derechos ejerciéndolos. Lo cotidiano, negado o ignorado por mucho tiempo, es ahora con frecuencia el marco de la disidencia o la configuración de la alternativa, el terreno propicio donde el sujeto individual y los pequeños grupos de poder ven con más claridad las funciones de la democracia en la sociedad global. Es precisamente en esa lógica donde es la ciudadanía la que toma en los hechos el poder, la misma forma en la que Morena ha construido su proyecto y que nos ha llevado a concretar un gobierno del pueblo en el que la influencia y las ideas de Carlos Monsiváis, por supuesto que destacan con mayor relevancia. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a Elena Poniatowska, periodista, escritora, que tiene un cariño extraordinario del pueblo de este país para con ella. Vamos a escuchar a Carlos Ortiz Tejeda, cineasta y periodista de izquierda, articulista también en la jornada, amigo de Carlos, y bueno, vamos a poder escucharle con claridad, sin duda, muchas de las anécdotas de vida que tiene para compartir con nosotras y con nosotros. Y bueno, por supuesto que también a Enoc de Santiago, él tiene nada más y nada menos que la tarea de dirigir el Museo del Estanquillo. Gracias a Elena por estar aquí esta tarde con nosotros, a Carlos y por supuesto a Enoc. Es sobre este contexto, Rafael, que podríamos, si tú lo consideras así, pues dar pauta para poder arrancar con Elenita. Vamos a tener la posibilidad, la presento, aunque todas y todos ustedes saben que no requiere presentación alguna. Ella ha recibido premios de carácter internacional, reconocimientos como el Premio Cervantes en 2013, considerado el galardón más importante de las letras hispanas. Su obra tiene un carácter activo, entre sus obras, bueno, están muy múltiples y muy variadas, no quiero omitir, pero hablaré de Fuerte es el silencio, Hasta no verte, Jesús mío, La noche de Tlatelolco, Querido Diego, Te abraza Quiela, De noche vienes, Nada, nadie, Las voces del temblor, Paseo de la Reforma, Las soldaderas, El amante polaco, entre otras. Elena ha tenido coincidencia en causas y con personajes históricos de nuestro país, por supuesto, como lo es Carlos Monsiváis. Me gustaría que podamos, Elena, arrancar esta participación contigo y poder de esta manera, pues, compartirle a quienes nos siguen desde el Instituto de Formación Política esta experiencia y oportunidad. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera participación política que yo supe de Monsi fue porque asistió o la vio desde la banqueta, vio caminar a Frida Kahlo al lado de Diego Rivera en una manifestación para proteger a Arbenz. Eso fue hace muchísimos años. Entonces yo lo vi y él empezó a rondar por las calles del centro, por las calles de Bucareli, con su gran amigo entonces, que era José Emilio Pacheco. Hacían un contraste muy especial porque José Emilio se vestía como seminarista, se vestía de negro, tenía un traje negro, una corbatita negra, su cara muy pálida, y cada vez que se metía a un taxi, al bajarse, le decía el chofer, pues no me pague, padrecito, deme la bendición. Entonces él era una gente muy, muy reconocida, y Monsiváis y él eran grandes amigos y estaban juntos. Estaban mucho en esta calle donde estaba antes el Caballito, que lo fueron a esconder, a refundir frente al Palacio de Minería, un gran error, porque al Caballito se subían todos los papeleros.
Entonces, allí estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Monsi y José Emilio Pacheco esperaban a ver que saliera Octavio Paz. Había un Kikos, que era una especie como de café, donde te daban un café muy alto, así café con leche, con una cuchara muy larga, y allí iba Octavio Paz, entonces lo alcanzaban allí, y tenían ya, yo sentí en los dos como una gran admiración por los creadores, por los pintores, pero también por los escritores y por los que consideraban grandes caricaturistas. Ya tenían muy desarrollado el sentido del humor y la capacidad de burlarse de los demás. En esa época creo que fue por ahí de 1956, quizás 58, creo que Monsi ya conoció a Fernando Benítez y ya tenía interés en el suplemento cultural que formaba su gran amigo de toda la vida, que fue el pintor Vicente Rojo. Tenía unos anteojotes de intelectual, así con una orilla muy, muy profunda, muy, que diga, muy, 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 muy severa, y tenía, como siempre tuvo, un ingenio fuera de serie y una capacidad de reírse de los demás también fuera de serie, y una escritura que dictaba, porque Monsiváis jamás escribió a máquina, todo se lo dictaba su mamá, y quise mucho, probablemente de todos ustedes, soy la única que conoció a María Esther Monsiváis, a quien él le dictaba a ella sus artículos, y ella se preocupaba porque llegaran a tiempo, y se preocupó también por ir a la caja, se preocupaba y cobrar sus artículos. En esa época se reunían en el Bellinghausen los divinos, que eran José Luis Martínez, Joaquín Díez Cañedo, Jaime García Terrés, y llegaba Monsiváis con una muchacha muy bonita, Laura Oseguera, que cantaba con muchas canciones de la época, boleros sobre todo, con la letra que le ponía Monsiváis. En esa época era presidente Adolfo López Mateos y siempre le sobraban las mangas de sus camisas. Tenía como casi 50 centímetros de manga blanca. Entonces Monsi le puso el mangotas. Tenía un secretario que se llamaba Romero, entonces compuso un bolero que decía: Romero, suba y dígale al mangotas que aquí lo espera su lambiscón. Entonces hacía miles de canciones de ese estilo que tenían muchísima respuesta, y creo que su ilusión de los dos, pero de Monsi, fue pues conquistarse a Monsiváis, conquistarse a Benítez y ya formar parte del grupo de México en la cultura. Creo que eso fue muy, muy importante para él, y él ya empezó a escribir con lo que ustedes conocen de inteligencia, de agudeza y de información buena, y sobre todo de crítica política, porque él se la jugó en ese sentido. Fue un crítico político capaz de correr muchísimos riesgos y de correrlos con una gran sonrisa y con una gran capacidad de burla. Fueron aparte, pero también yo fui, las hermanas Galindo fueron a verlo, que estaba haciendo una huelga de hambre. Estaba en una especie en un lugar, pero no me acuerdo. Y también
él estuvo, bueno, participó en varias manifestaciones, pero creo que una de las primeras fue esa huelga de hambre, en la que también fue José Emilio Pacheco, y después ya yo hice un libro sobre Demetrio Vallejo, el ferrocarrilero, el líder de todos los de todos los que iniciaron una enorme huelga en contra de, pues no en contra de López Mateos, pero un presidente que se decía muy de izquierda, muy socialista, metió a todos los ferrocarrileros a la cárcel. Y eso fue, entonces empecé a ir a Lecumberri, y también en esa época vi mucho a Monsiváis, pero cuando más nos escribimos fue cuando él se fue a Inglaterra. Tengo muchas cartas de él muy cariñosas. Tengo 18 cartas que son un tesoro. Creo que ya les conté lo que podía. Ya son los 10 minutos. No oigo. Ahí está, ya. Me faltó ya poner mi audio, pero ahí estamos. Escuchamos perfecto y bueno, ojalá y tengamos oportunidad de conocer y de saber de estas 18 cartas, pues por supuesto muy, muy cariñosas y muy claras, sin duda alguna, de Carlos. Fue justamente como nos compartía Elenita, cuando conoce a José Emilio Pacheco y a Vicente Rojo cerca de 1957, que ella nos hacía referencia, y ahí es también donde arranca la posibilidad y la pauta de Monsiváis para poder escribir en el Excelsior, y ahí es donde tiene también pues la posibilidad de empezar a escribir sobre cultura. México en la cultura es donde comienza esta actividad, y bueno, pues me parece muy importante que podamos, creo que ahora Carlos ha tenido alguna dificultad técnica natural de ahora las redes y el internet, pero si ustedes nos permiten, quisiéramos mandar saludos que nos están siguiendo la transmisión desde Nuevo León, a Max Vilchis en Michoacán, a Rafael en Guerrero, en Guadalajara, en Tamaulipas, también desde Río Bravo, y bueno, pues son compañeras y compañeros militantes activos de Morena que participan en los procesos de capacitación. Y Enoc, me daría mucho gusto que tuviéramos la oportunidad, pues que nos compartas toda esta experiencia que también pues tú tienes. Quisiera que me permitas presentarte para que las compañeras y compañeros que nos siguen también sepan que, bueno, Enoc, él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene una especialización en gerencia estratégica de recursos humanos en el TEC, y bueno, él ha sido un destacado promotor cultural y en la industria editorial en México y en otros lugares del mundo ha tenido también la posibilidad de desarrollarse. Ha tenido desde 1998 la oportunidad de estar al frente de la gerencia de comercialización de Educal. Es una, como saben quienes nos siguen, es una paraestatal que coordina Conaculta, y actualmente tiene una tarea y una oportunidad extraordinaria de estar al frente del museo más visitado de la Ciudad de México, nada más y nada menos que el Museo del Estanquillo, que tiene pues todo el patrimonio de Carlos. Hay miles de objetos, miles de cosas, cada que uno lo visita siempre encuentra algo nuevo, siempre tiene la posibilidad de detenerse y conocer, porque cada cosa tiene una anécdota. Entonces, con mucho gusto vamos a escucharte, Enoc. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante. Hombre, bueno, pues muchas gracias, José Luis, Elena, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo, también a Carlos Ortiz Tejeda, que ahí ya lo vemos de regreso. Pues primero agradecer al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pues la invitación a participar en esta charla. Y bueno, pues comentarles que bueno, pues estamos muy contentos porque efectivamente se cumplen 10 años sin Monsiváis. Estamos
desarrollando una serie de actividades pues para recordarlo. Creo que ha sido un éxito porque todo el mundo dice, oye, pues hemos escuchado Monsiváis por todos lados, Canal 11, Canal 22, el 14, los radios, plataformas digitales, etcétera. Creo que este homenaje nacional ha salido más que bien, cosa que nos da mucho gusto porque, bueno, obviamente, pues se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Carlos Monsiváis ha sido uno de los intelectuales, de los pensadores, de los críticos más importantes que ha tenido nuestro país. Pues yo creo que en su historia, pero sobre todo en la segunda parte del siglo XX, la primera década del siglo XXI, son 10 años ya sin Carlos, parece increíble que haya pasado tan rápido el tiempo, pero bueno, pues yo les voy a platicar un poco sobre las pasiones de Carlos, sobre todo como coleccionista. Como todos ustedes saben, bueno, pues Carlos, o los que no lo sepan, fue además un apasionado por coleccionar una serie de objetos que hablaran sobre nuestro país, sobre México, sobre las transformaciones que se fueron dando y que se han ido dando y se siguen dando desde el punto de vista social, político, en cuanto a las costumbres de nuestro país, etcétera. Pero yo creo que Carlos, estoy convencido de que fue un pionero en nuestro país y que fue el precursor que ayudó a sentar las bases para la transformación política de México. Carlos, bueno, pues fue una persona con una gran capacidad de análisis y crítica, pues de las estructuras imperantes, y bueno, pues nunca se quedó callado. Fue una persona que denunció injusticias, actos autoritarios, desdén hacia las minorías, hacia los sectores menos favorecidos, etcétera. Y bueno, algo bien interesante es que, bueno, Carlos, dedicó parte de su vida, y yo creo que de sus recursos, pues a andar encontrando, pepenando, encargando una serie de piezas, documentos históricos, etcétera, que si los estudiamos a detalle, pues tienen una gran relación con todos sus escritos, con sus crónicas, con sus participaciones en programas de televisión, de radio, etcétera. Y bueno, Carlos fue un muy buen curador para escoger las piezas que iba adquiriendo, que iba incorporando a su colección. No sé si en este momento él ya tenía claro que en un futuro iba a tener un museo que, bueno, quizá no sea el más visitado de la ciudad, pero sí es uno de los más visitados, de los más populares y sobre todo de los más queridos. Es un museo muy popular, no solamente por la gente que nos visita, que bueno, es gente que camina en el centro, familias de clases económicas, muchas veces no muy favorecidas, sino que es muy popular por la cantidad de gente que va, ¿no? Lo que les comento es que no solamente se dejó guiar por el criterio estético de las piezas que fue incorporando a sus colecciones, sino que sin duda, dado su vocación de cronista y periodística también, él veía en cada una de las piezas pues el contenido histórico, el contenido político, el contenido social que cada objeto podía transmitirnos, ¿no? Obviamente, pues todos ustedes saben que sus crónicas, Carlos, una gran cantidad de crónicas sobre costumbres mexicanas, sobre el medio del espectáculo, sobre las notas rojas. Tiene un libro fantástico también que se llama Los Mil y un Velorios, se lo recomiendo mucho, crónica de la nota roja en México, si mal no me equivoco. Pero bueno, sus crónicas, como por ejemplo Días de Guardarnos o Nosotros, el libro que hizo sobre el 68, la tradición de la resistencia, el libro, la compilación de crónicas y ensayos también sobre diversidad sexual, en el libro Que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre este tema, diversidad sexual, que por cierto, creo que Paco Ignacio Taibo dijo que por estas semanas ese libro iba a poder descargarse de manera gratuita de la plataforma del Fondo de Cultura Económica, o sea que aprovechen porque es un libro que realmente les recomiendo mucho. Y bueno, prácticamente todas estas crónicas tienen referencia en cada una de las piezas que tenemos en las piezas del estanquillo. Todos sabemos que Carlos pues era un liberal y, por ejemplo, mostró
gran interés en coleccionar caricatura política incluso desde mediados, desde finales del siglo XIX, pues hasta nuestros días tenemos caricatura política que va, por ejemplo, desde Santiago Hernández, Siciliarte, Constantino Escalante, etcétera, caricatura política que se publicaba, pues obviamente en periódicos, en hojas volantes, en fin, en la orquesta, el palo de ciego, el hijo del aguizote, etcétera. Fue una época que a él realmente le interesó muchísimo, porque bueno, era un México que estaba en formación, y bueno, ya había en Carlos precisamente este interés precisamente por los movimientos sociales que se daban en este periodo, ¿no? También, por ejemplo, Carlos mostró una fascinación muy, muy particular por el trabajo, por ejemplo, de Leopoldo Méndez, de Pablo Higgins, del taller de gráfica popular, que bueno, como ustedes saben, es un trabajo de denuncia, de maltrato hacia el campesinado, hacia el sector obrero, y bueno, eso lo llevó también a tener quizás la colección más importante de Leopoldo Méndez que hay en nuestro país. También, obviamente, le interesó muchísimo la fotografía, sobre todo la fotografía que está en el estanquillo, y carácter, digamos, periodístico. Tenemos una colección fantástica, por ejemplo, de fotografía sobre el movimiento del 68, sobre lo que platicaban hace rato, el movimiento ferrocarrilero del 58, por ejemplo, y el magisterial del 64. También, por ejemplo, sobre el terremoto de 1985, cuando se empieza a manejar de una manera mucho más, llamemos, concreta y constante el término de organización de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos ver, bueno, pues el estanquillo pues es un museo de crónica, es un museo que muestra la colección de un escritor, de un periodista, de un cronista, etcétera, y bueno, esto nos va mostrando en cada una de las exposiciones, pues cómo se ha ido dando la transformación política de nuestro país. Yo sí lo he dicho y creo que todo el mundo coincide conmigo, que creo que los cimientos de la transformación política que se ha venido dando en los últimos años, pues están en el estanquillo, porque tanto Monsiváis como toda la gente, todos sus contemporáneos que fueron abrazándolo, que fueron compartiendo con él tantas momentos de vida, como Elenita, Carlos, y el Fisgón también, y muchos otros. Bueno, pues es gente de izquierda, gente que finalmente ha ido trabajando y ha ido labrando pues entre todos un mejor país, ¿no? Yo quería comentarles que, bueno, pues los legados de Carlos Monsiváis, pues no solamente es el estanquillo, ¿no? El estanquillo, para aquellos que me estén escuchando, que no lo hayan conocido, pues esperemos que pronto ya tengamos las puertas abiertas. Parece ser que cuando lleguemos al semáforo amarillo, así es que ahorita, por favor, no salgan de casa para que ya pasemos al amarillo y no vayamos a regresar al rojo. Pues el estanquillo normalmente tiene una serie de exposiciones que van, como dice José Luis, cambiando de día, de temática. Tenemos 4 exposiciones nuevas al año, siempre con materiales distintos. Por eso Carlos le puso así: esto es un estanquillo, porque mi colección es tan diversa, como tan diverso era el pensamiento de Monsiváis, que siempre que vamos a encontrar algo distinto, pero sobre todo vamos a aprender algo distinto. Y yo estoy seguro que la gente que visita regularmente el museo sí tiene una visión pues muy completa, muy veraz de cómo ha ido cambiando políticamente en nuestro país. Me acuerdo de una exposición que creo que habría que repetir en algún momento, que se llama México a través de las causas, si no me equivoco. Fue una exposición donde hablaba de todas las pasiones, todas las causas en las cuales Monsiváis estuvo luchando día a día, y bueno, era mostrar todos los intereses, todas las luchas, todas las batallas de Carlos a través de objetos, a través de grabados, a través de miniaturas, a través de caricatura, etcétera. Y bueno, creo que es una exposición y muy representativa de cómo el museo refleja el pensamiento de Carlos, y cómo Carlos sí fue el precursor de precisamente todos estos movimientos sociales que se fueron dando en nuestro país. Lástima que Carlos se fue prematuramente. Carlos murió a los 72 años,
da un poco de coraje porque, bueno, yo creo que él todavía que tenía mucho que aportar a nuestro país, tenía mucho seguramente que escribir, tenía muchas exposiciones seguramente que hacer junto con nosotros, pero bueno, su legado sigue entre nosotros, sigue a través de sus museos, sigue en sus libros que escribió, sigue en la biblioteca que está en la Cineteca, en la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela, en la Cineteca Nacional están sus películas y en la Fonoteca Nacional están sus discos. Entonces, bueno, pues la presencia de Carlos sigue todavía entre nosotros y yo aquí le paro en esta primera intervención. Muchas gracias, Enoc. Un gusto escucharte y vamos, por supuesto, que también a tener la oportunidad de compartir con Carlos Tejeda, que sin duda alguna se ha señalado inclusive por diversas fuentes que es uno de los amigos más cercanos de Carlos. Tuvo la posibilidad, por supuesto, que de convivir de manera directa. Creo que nos podría también, Carlos, compartir desde su mirada cómo surge este vínculo tan estrecho de Monsiváis con la gente. ¿Qué es lo que permitía que fuera tan entendible, tan claro y que se generara un lazo inmediato y directo con la población? Entonces vamos a poner atención ahora a nuestro invitado, a Carlos Ortiz. Adelante, por favor. Me voy a presentar como solía presentarme, por supuesto sarcásticamente, Monsi. Decía Ortiz servidor, con lo cual quería remarcar mi origen pueblerino, aldeano, con el que llegué a México en una peregrinación de los coahuilenses a la Virgen de Guadalupe, y entonces yo me presentaba siempre Ortiz servidor. Bueno, generalmente en esto los protocolos siempre dicen que uno debe agradecer la oportunidad de intervenir en estos conversatorios. Bueno, yo le agrego a eso algo más. Gracias a ustedes estoy cumpliendo un compromiso, pues una cuestión de honor entre el Monsi y su servidor. Un día se nos ocurrió decir quién se iba a morir primero de los dos. Y entonces llegamos a un convenio. El que fuera el amigo superstite, es decir, el sobreviviente, ese era el que el morido iba a delegar, lo iba a hacer el mandatario de la oración fúnebre, de los dolores, de los ayes, de todo lo que se hubiera granjeado o no el morido. Entonces, si Monsiváis moría primero, yo iba a tener un documento firmado por él, el que el único que podía oficialmente hablar sobre la vida y obra de Monsiváis era yo. Y al revés, claro, yo llevaba una ventaja. Yo me moría y a lo mejor no conseguía ni una planita disminuida en la jornada. Y con Monsiváis iban a volcar, como ya lo vimos, lo que él y yo reíamos y decíamos con la muerte de Colosio, las viudas de Colosio. Cuando Colosio murió, todos eran íntimos amigos de Monsiváis y de Colosio. Todos eran aquellos que le aconsejaban, le decían, y yo le decía, las viudas de Colosio van a ser nada comparado con tus viudas. Y gané, lo estamos viendo. Bueno, pero el caso es que quedamos en algo más que este compromiso. La leyenda, ahora se dice mucho una palabrita que ahorita me acordaré para hablar sobre Monsiváis o sobre mí, la iba a escribir el morido.
Entonces con eso íbamos a desquitarnos de todas las injusticias, los agravios, todo lo que no habíamos logrado, lo íbamos a decir y a denunciar allí. Entonces yo me iba a decir, pero ¿cómo Ortiz no fue gobernador de Coahuila? Y Monsi diría, ¿cómo Monsi no estuvo en el Colegio Nacional? ¿Cómo no le dieron el sillón de fulano? Porque cómo lo combatieron para que no fuera lo que él más y eso merecía. Nos reíamos mucho y a veces nos turnábamos, oye, ¿y entonces qué más te pusiste? Esto, lo otro, aquello, y él también, así con toda sinceridad. Y entonces el compromiso era, él iba a leer lo que yo había escrito sobre mí con su firma y al revés. Por supuesto fui ganón, pero ahora es mi compromiso. Y voy a decir algunas cosas de Monsi y las seguiré diciendo porque a eso me comprometí. Primero puedo decir que me dio la oportunidad enorme de ser amigo de su mamá y su tía. Como él me hablaba a las 6, 5 de la mañana o a la hora que le daba la gana, sobre todo si estaba en el extranjero, y yo le tenía que decir lo que había dicho Sabludowski o iba a inventar Sabludowski, entonces lo ponía al tanto. Pero entonces otras veces yo le llamaba muy temprano o le llamaba a cierta hora y me contestaba doña Esther o doña Mari, la mamá y la tía. Licenciado, ya se está yendo Carlos, déjeme llamarlo para que usted le hable. No, ¿para qué le habla? Pues para que usted pueda hablar con él. Si yo no hablo para hablar con él, entonces quiero hablar con usted, doña Esther, quiero hablar con doña Mari. ¿De veras? Sí, las que me interesan son ustedes. ¿Quiénes escriben las columnas? ¿Quiénes escriben los libros de museo? Pues ustedes. Digo, no toda mamá está muy orgullosa de que su hijo haya sido así como muy brillante. Y ustedes se han entregado a crear esa personalidad de Monsi que nosotros sabemos que no existe. Ustedes son las que escriben eso y ustedes han creado ese monstruo de Monsi. Ay, de repente, por favor, le dijeron, no les quieran, no le diga usted, ya se lo dije. Y entonces su mamá, que era pícara, que era sensacional, que tenía, pues, la creadora de los Monsis, porque son varios, que ya lo veremos, entonces decía, oiga, licenciado, ¿y qué le dijo? ¿Se enojó? No, hombre, se puso furioso, pero sabe que yo lo tengo agarrado. Y la señora reía, porque sabía que de alguna manera se estaba desquitando del Monsi, que adorador de su madre, yo confieso ser del mismo tipo, era rudo y severo y exigente, que era una manera de decir, ¿cómo te quiero, mamá? Pero de veras, ya se lo dije, entonces usted no se preocupe. Bueno, ese era un Monsi. Hace muy poco tiempo le pedí a mis hijas que me dieran sus libros para leer, y entonces tengo una hija economista que me pasa libros que me convulsionan, me entorpecen, no entiendo nada. Tengo una psicóloga que me pone también convulso, pero me enseñó el libro de Laing que se llama El yo dividido, y otro de Karen Horney que por ahí va, y me di cuenta que esa era mi relación con Monsi. Teníamos nuestros yos, que también ya lo consulté, es correcto decir los yo o los yoes. Entonces, por si los doctores, estos brillantes de la televisión, me quieren criticar, yo ya lo consulté. Entonces, comencé a estudiar eso y vi qué terrible era para mí el yo dividido o los yos divididos de Monsi y los yo o los yoes divididos de Ortizito. Porque a veces que me levanto en la madrugada, despierto, digo, qué pendejo soy. Ahorita le tengo que consultar, pero no es hora. Apunto a consultar a Monsi cuándo fue o qué fue lo que dijo Lincoln, que dicen que fue el de la libertad, pero no, él tenía estas cosas. Lo consulto y cuando despierto, ¿y cómo leo con Monsi? Y luego me acuerdo de los yos de Monsi
cuando era totalmente, bueno, víctima de un miedo terrible, era en 68. Él había sido padrino en mi boda, y entonces a veces me llamaba en la madrugada, angustiado, tal. Yo me dormía, le contestaba quién era, orgullosa y amorosamente mi esposa en ese entonces, y un día le dijo: Carlos, mi familia tiene un hotel en Veracruz, ¿no te quieres ir para allá unos meses que pase el peligro? Dijo: no, fulanita, soy muy miedoso, pero no tengo derecho a ejercer mi miedo. Aquí me tengo que quedar. Es en un Monsi. Y otros Monsis eran, por ejemplo, cuando cayó a la cárcel 2 veces. Gracias a él, fueron las únicas veces que utilicé mi cédula profesional, porque fui disque a sacarlo. Yo tampoco había entrado en una delegación más que cuando me metían los de la Federal de Seguridad. Pero el agente del Ministerio Público era mi amigo. Le conté quién era Monsi y le dije: tú le vas a preguntar. Lo acusaba un hijo de una periodista, creo que diputada Chelina Galindo Arce, y lo acusaba de que lo había atropellado. Y entonces yo le dije: ¿pero cómo? Si Monsi no, en su vida se ha subido a un automóvil en la parte del conductor, no sabe manejar, no puede ser, pero vamos a hacerle una gran broma. Y entonces llevé a Monsi, lo puse en la delegación, ahí en, no sé cómo se llama esto, donde ponen a los acusados. Le dije: dile que se toque la oreja derecha y la nariz izquierda para que veas. Entonces me acerco a Monsi y le digo: al revés, que te toques la oreja izquierda y la nariz derecha. Lo hizo así. Le dije: ve usted, señor, no se da cuenta que es un analfabeta manual. Él no puede ser. Lo saqué. Él iba agradecido. Cuando ya le conté, comprenderán el berrinche que hizo. Y otra vez el hijo de Pajés Hierro nada más lo acusó también de tráfico de drogas o que se veían. Y en esas veces veía yo al yo de un Monsiváis. Y otras veces lo veía amargado, triste, violento, agresivo. Si yo supiera escribir, escribiría sobre los yoes o los yoes de Monsiváis. Y podría decir una imagen que no es fácil que se tenga de él. Como puedo decir muchas cosas. Un día, el expresidente, para mí, yo le decía presidente López Portillo, habló con un primo de él, Carlos de Landero, le dijo: una cosa tengo pendiente, ¿cómo me gustaría conocer a Carlos Monsiváis? Entonces él habló conmigo. Yo vendía a Monsiváis, pues no sé si quiere, pero él se moría, era jonjolí de todos los moles, daba lo que fuera por estar en todos los sitios al mismo tiempo. Yo le decía: oye, pero tú no eres el padre, ¿cómo se llama? El de los maristas, que tenía el don de la ubicuidad. Modérate, pero no. Nomás le dije que López Portillo quería conversar con él. Ya era en la Colina del Perro y él ya no era el presidente. Otro día les contaré, si no tengo tiempo, cuando, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales del priismo me dijo: quiero conocer a Monsiváis. Y luego me lo dijo Luis Donaldo Colosio. Y los conté. Y luego me lo dijo nada menos que don Javier García Paniagua. Y los conté. En otra plática que me permitan, les contaré cómo eran el yo, los yoes o los yos de Carlos Monsiváis, un amigo al que en estos momentos le estoy pagando un pedacito a mi compromiso. Ser yo el que hablara algunas cosas de él, porque bueno, me tocó supervivir. Gracias a todos. Muy bien. Gracias a ti, Carlos, por compartir con nosotros. Y bueno, pues saludamos también a quienes nos siguen desde Tijuana, desde Yucatán, desde Morelos, desde México,
en Puerto Vallarta, en Playa del Carmen, en la Magdalena Contreras, acá en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la alcaldía en Cuauhtémoc. Y nos gustaría que pudiéramos continuar este conversatorio escuchándote, Elenita, sobre pues la influencia que tú visualizas de Monsiváis en este proceso de transformación que hemos emprendido, y bueno, hace muchos años, pero ahora con una posibilidad de hacerlo de una vía institucional. Como comentaste desde tu charla inicial, él siguiendo los pasos y la actividad pues de Frida, de Diego, también dos grandes de este país, y bueno, pues escucharte con atención. A ti, adelante. Si nos ayudas con el micrófono, que alguien le canceló el micrófono, por favor. Espérate. Ya está, adelante, ya está perfecto, te escuchamos bien. Bueno, pero tú querías saber la influencia de Monsiváis en Luis Donaldo Colosio, o la de Colosio. No, la influencia, lo de Colosio nos lo compartió Carlos Ortiz, que tuvo la oportunidad de acercarlos en una ocasión, pero nosotros queremos escuchar de ti la influencia de Monsiváis en este movimiento de transformación nacional. Bueno, yo lo que te puedo decir es que el radio de acción de Monsiváis era infinito, porque te asombraba que él pudiera abarcar tal cantidad de campos. Yo tuve el gusto de viajar con él a Estados Unidos como 5, 6, casi 7 veces. Fuimos a Nueva York, fuimos a universidades norteamericanas, fuimos juntos también a París, allí estaba su gran amigo, un amigo que él quiso inmensamente, que era Sergio Pitol. Entonces yo veía que en todas partes Monsiváis abarcaba, entendía, como que conocía a la gente antes de haberla visto, conocía los acontecimientos casi antes de que hubieran sucedido, se antecedía a todo. Y en ese sentido, yo creo que tenía de veras neuronas que desde luego yo no tengo, de que tenía una capacidad de Monsiváis no hablaba bien inglés, y sin embargo en las universidades en las que íbamos, él se daba a entender, y si no me decía, a ver, dilo tú, y yo lo decía, pero lo que él decía era importantísimo y era, por ejemplo, 18 veces más lúcido, más fuerte y más inteligente que lo que yo podía decir. Así que yo creo que Monsiváis, que doña María Esther, a quien también quise muchísimo, y siempre le hacía yo el reporte de cómo le había ido a Monsiváis, de que si habíamos, una vez lo obligué a ir a comprar un traje, cosa que estaba enojadísimo, y hasta quería que yo cargara el traje, que yo lo cargara. Le dije, no, Monsi, yo estoy muy chaparrita, tú lo cargas. Pero fuimos a una tienda, le quedaban largos los pantalones, se tuvieron que cortar, pero le dije, te tienes que presentar con un traje gris oscuro, que después lo usó cantidad de veces. Pero ir con él, por ejemplo, una comida, las comidas en casa de Iván Restrepo, que se llamó el Ateneo de Angangueo, fueron de veras, pues fueron para ver cómo hablaban y cómo eran todos los políticos mexicanos. Gracias a esas comidas, pues tuve el privilegio o la posibilidad, a lo mejor no era privilegio, pero la posibilidad de conocer a varios presidentes de la República. Y Monsi les hablaba al tú por tú. Ahorita Ortiz Tejeda contó de López Portillo y Monsiváis, pero la vez que fue López Portillo a comer a casa de Iván Restrepo,
llegó tardísimo Monsiváis porque nunca fue puntual, llegó tardísimo y dijo López Portillo, miren nada más, ya llegó Monsiváis con su camisa de su pijama, porque era una camisa toda a rayas. Así que Monsiváis tenía con la gente, incluso la gente más importante, y tenía una relación casi familiar. A todos les caía bien. Su risa, pues era una risa como del pájaro loco, así, primero un grito y luego unas carcajadas, una cascada de muchas voces que hacía que toda la gente quisiera oírlo reír, no solo hablar. Hablaba en Estados Unidos y alguna vez lo que él decía, como se refería a cosas muy particulares de México, pues algunos estudiantes me decían, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pero luego después, cuando en las preguntas yo le decía, pregúntale exactamente lo que tú no comprendiste, y ya él lo daba una explicación además de muchísima cultura, porque de cultura política, pero también de gran cultura literaria, porque él no solo sabía o conocía a los escritores norteamericanos, sino conocía muy bien a todo el pensamiento filosófico francés. Abarcaba, pues yo creo que tenía la cultura que tenía también su amigo, casi su hermano que caminaba con él a su lado en la vida, que era José Emilio Pacheco. Eran dos muchachos que decías, pero qué bueno que dos hombres así han nacido en México, sean parte de México. Monsiváis iba hacia lo que era la cultura popular, la observación de los demás, las costumbres, el Blanquita. Él fue muy amigo, por ejemplo, de María Victoria, fue amigo a través de una mujer que él quiso mucho, que era Margot Su. Entonces él abarcaba a Octavio Paz por acá, que le importaba mucho Octavio Paz, porque le importaba que en el fondo no es que quería quedar bien con Octavio Paz, pero sí tenía una preocupación con Octavio Paz, pero también era Margot Su o María Victoria, y traer juntas esas dos culturas es lo que hace de Monsiváis de veras su literatura es una aportación extraordinaria, porque en general los intelectuales tenían un poco tendencia a separarlo, o no sabían cómo amalgamar a todo México, y eso es lo que hizo Monsiváis, y es lo que le debemos agradecer, ¿no? Y además era parte también, siempre cuando llegaban sus artículos al periódico Novedades, donde nos reíamos, decíamos, es por María Esther Monsiváis, y lo escribió María Esther, no lo escribió Monsiváis. Y así le poníamos, luego le tachábamos. Muy bien, bueno, miren qué interesante para todas y todos quienes nos están siguiendo. Pues por supuesto que la cultura, la filosofía, el pensamiento crítico son la base para poder avanzar en este proceso de transformación, y la manera en la que nos lo comparte Elenita, pues es también una clave que hay que seguir, porque esta posibilidad de Monsiváis de entender estos mundos paralelos y tener la posibilidad de traducirlos y tener un impacto directo en la población, por supuesto que nos ayudan a entendernos. Enoch, nos gustaría que nos apoyaras con un comentario para ir cerrando el programa y bueno, pues escucharte con atención. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, un par de cosas creo que hay que resaltar precisamente este trabajo que fue único en Carlos, de poder
pues borrar esta división entre la alta y la baja cultura. Creo que Carlos efectivamente supo rodearse, platicar y darse a respetar pues con gente de todos los ámbitos. Era gente que podía convivir, como decía Elena, pues desde con presidentes de la República, grandes empresarios, escritores, etcétera, pero también era gente que era muy querida por la gente de su barrio, de la colonia Portales. Era un intelectual público que podía, que caminó el centro de la Ciudad de México, caminó todo el país, que la gente lo quería mucho, que la gente se sacaba fotos con él, etcétera. Creo que es un personaje realmente único que ha tenido la cultura nacional y sobre todo de una gran autoridad moral, ¿no? Yo creo que Carlos a lo largo de toda su vida mostró una coherencia total entre lo que pensaba, lo que escribía y cómo se comportaba y cómo vivía. Yo estoy seguro que Carlos, por ahí nos habían mandado una pregunta que qué había contribuido él a la Cuarta Transformación. Yo creo que muchísimo. Él obviamente participó en una enorme cantidad de movimientos sociales. Por ahí me acuerdo su participación al lado de Francisco Toledo en el movimiento de la COSEI en Oaxaca, también su participación y su entrevista incluso con su comandante Marcos en Chiapas, obviamente toda su participación y acompañamiento al movimiento del 68, su preocupación por lo que había pasado en el 85, etcétera. Yo creo que es un intelectual, es un escritor público, mundano, que a través de su trabajo, de su crónica, pues contribuyó muchísimo a ir forjando los cimientos que dieron frutos, pues apenas 2 años atrás. Yo quisiera cerrar simplemente diciendo, pues como lo ha dicho Elena muchas veces, cómo nos hace falta Carlos que obviamente a través de toda su crítica, a través de sus comentarios, a través de su análisis, pues podía ver de una manera como un paraguas qué era lo que estaba pasando en nuestro país y de ahí sacar una conclusión y hacerla pública. Yo estoy seguro que Carlos estaría o le hubiera dado mucho gusto esta Cuarta Transformación. Seguramente sería muy crítico de algunas cuestiones que están pasando ahora, pero creo que esta crítica seguramente constructiva, pues es algo que nos hace mucha falta y yo espero que pronto, en un futuro no muy lejano, pues tengamos otro Monsiváis entre nosotros. No lo veo claro, no veo quién pueda llenar ese hueco, pero bueno, pues yo realmente pues felicito al Instituto de Formación Política que haga este tipo de programas, sobre todo porque debe de estarnos viendo mucha gente que pues se preguntará quién fue Carlos Monsiváis, y bueno, es una magnífica oportunidad para saber un poquito más de él, sobre todo de la voz de Elenita y de Carlos Ortiz Tejeda, que fueron pues gentes que lo acompañaron en parte importante de su vida. Muchas gracias, Enoc. Vamos, por supuesto que a escucharte, Carlos, si nos apoyas con un mensaje también para ir cerrando esta transmisión del Instituto de Formación Política. Ya empiezo, bueno, ¿Ya? te digo. Mira, a mí se me ocurrió una ocurrencia que Monsiváis debería ser el beneficiario de la medalla esta famosa que da el gobierno. Y entonces la Belisario Domínguez hizo una propuesta. Resulta que una gente muy importante que podía definir si lo conseguía o no, me llamó al día siguiente y me dijo: Carlos, hay un problema muy grande. Ayer vino el rector, vino otros grandes personeros y proponen a Javier Barrosierra. Caray, me causó un problema tremendo y tomé una decisión: retirar mi postulación, porque no se puede enfrentar a dos hombres que han estado en la misma trinchera. Pero quiero terminar diciendo lo que escribí postulando a Monsi. Y dice: pese a la magnitud de la obra que avala esta postulación, insisto en privilegiar los valores éticos que la distinguen. Más allá del vasto universo intelectual del candidato que presento, de su ser memorioso que acuciosamente compiló nuestra historia desde sus orígenes hasta el 19 de junio del presente año, de las certeras tomografías que efectuó a los más diversos planos de nuestro cuerpo social,
de su capacidad para el análisis agudo, la crítica acuciosa y los acertados diagnósticos del acontecer nacional, antepongo la singularidad de su vida proba, austera y compulsivamente alejada del poder y sus prebendas. La superioridad de su talento nunca fue instrumento para el entronizamiento personal ni la acumulación de bienes o privilegios. Su inteligencia, sus conocimientos, sus virtudes fueron el único límite de su responsabilidad y compromiso. De la anterior, una prueba irrefutable es esta. En la calle, los cines, los cafés, las manifestaciones, los mercados, las exposiciones, las librerías, los bazares, la gente espontáneamente se acercaba para estrechar su mano, felicitar, mostrar su admiración y solidaridad al tímido, pero nunca huraño escritor, doctor honoris causas perdidas, se autollamaba, por cuya pluma se hacían oír miles de mexicanos sin voz y sin tribuna. Podríamos encontrar otro caso similar en las aulas y corredores de las instituciones de enseñanza superior. Tanto de las públicas como las privadas, el no licenciado de ninguna de ellas pasaba como nadie la prueba del ácido de la iconoclastia generacional. Nunca he conocido a persona alguna más conocida y reconocida y respetada por los jóvenes mexicanos de cada nueva jornada. Incluyo, por supuesto, a los no estudiantes. Ignacio Ramírez, para muchos, el más severo y radical de los varones de la Reforma, dijo: debemos aprender a reír para aprender a ser libres. Estoy convencido que tal fue el ánimus que impregnó durante años la tarea de provocar, frente a los avatares más oscuros y trágicos del acontecer nacional, la reacción festiva de nuestra gente. Desnudados, exhibidos, merced a una ironía pertinaz, inteligente y valerosa, los poderosos mueven a risa. Y con la risa se inicia. Creámosle al nigromante nuestra liberación. Por el empeño de documentar nuestro optimismo, es decir, por ayudarnos a entender lo que es la lucha de clases. Eso hizo Carlos Monsiváis. Espero haber comenzado a pagar el compromiso que nunca firmamos y que desgraciadamente yo era acreedor. Gracias. Gracias, querido Carlos. Vamos a cerrar también pues esta transmisión escuchándote con un mensaje final que te queremos pedir, querida Elena. Nadie se salva solo, en colectivo avanzamos más rápido, avanzamos juntos. Te escuchamos para cerrar esta transmisión. Adelante, por favor. Bueno, el último mensaje pues es triste porque Carlos estuvo en nutrición, en el hospital de nutrición, y tuvo un médico joven que lo quiso muchísimo y le preguntó, cuando ese médico le dijo: tú estás enfermo, Carlos, estás grave, y le preguntó: ¿me voy a morir? Y el médico le dijo: sí. Se llama Gustavo Reyes Terán, el médico. Le dijo: sí, si no te cuidas. ¿Y cuánto tiempo me queda? Pues le dijo: quizás si te cuidas te quedan 5 meses. Él no sé si registró hasta qué punto estaba grave, pero sí sé que la vida sin Monsiváis es una vida en que nos falta el punto agudo de su inteligencia en cada pensamiento que es inerte. Él a todos los pensamientos les ponía un punto importantísimo, ¿no? Hagan de cuenta el punto en la I. Entonces, perder a Monsiváis es perder
como lo más alto de la inteligencia mexicana y de una inteligencia risueña, una inteligencia en la que en general de la ironía que no conocemos, que no existe, que hay muy poca, porque somos más bien solemnes, nos tomamos demasiado en serio. Entonces extrañar a Monsiváis es algo que yo voy a hacer hasta que me muera. Gracias, querida Elena. Don Ají. Pues no, muchísimas gracias a ustedes. Agradezco en nombre del Instituto de Formación Política y agradezco en nombre del Fisgón y agradezco también, les debo decir, en nombre de todos los compañeros de todo el país y hasta nos están escuchando de Brasil y de Estados Unidos, todos los compañeros que están regocijados esta tarde escuchándolos, escuchando a Elenita, escuchando a Enoc, escuchando a Carlos Ortiz, escuchándolos reflexionar acerca de lo que dijo Carlos, los yoes de Carlos Monsiváis. Todo lo que fue Carlos, todas sus facetas, desde el cronista de la Ciudad de México hasta el defensor de las causas perdidas, como él mismo se llamaba. Y pues nada, digo, estos espacios siempre nunca nos son suficientes, pero bueno, para mí escuchar todas las reflexiones que se hicieron esta tarde, tanto del pensamiento de Carlos Monsiváis como los detalles acerca. Yo me pregunto si Carlos Monsiváis, Elenita conoció el traje que le compró, pero Carlos habrá conocido el traje de teguana de Elenita, ¿qué habrá dicho? Esas cosas tan personales y tan íntimas que también para todos nosotros son pues un regalo. Muchísimas gracias a todos. Y esperamos, la realidad virtual, una de las cosas que nos dejó es que podemos estar aquí en cuadritos, en medio cuerpo, escuchándonos. Y eso es un regalo. Tenerlos aquí esta tarde es algo que podemos hacer también por la realidad virtual. Que Elenita, Carlos, Enoc hayan logrado conectarse a la camarita y podamos tener esta charla de esta tarde, es algo que no se paga con nada. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, yo daré los anuncios de los siguientes programas del Instituto de Formación Política, los más inmediatos. Recuerden que en el Instituto tenemos toda una serie de transmisiones que empezamos en la cuarentena y que no vamos a detener porque ya le agarramos la onda a esto y ahora no lo vamos a soltar. Las transmisiones son mañana, bueno, ahora en la noche, a las 8 de la noche tenemos la emisión de Círculos de Estudio Virtuales. Mañana jueves tenemos Diálogos por la Militancia, también a las 8 de la noche, y será acerca del Plantón de Reforma. Recuerden que todo este mes estamos recordando, estamos conmemorando los 2 años de la victoria de Morena, y estamos haciendo una serie de recuerdos acerca de cómo nos fundamos en Morena. Mañana tendremos un programa para hablar del Plantón de Reforma, ese plantón que, por cierto, Carlos, como bien tenía derecho, al principio criticó y después se dio cuenta que era un movimiento genuino de la gente. El viernes tendremos también una sesión a las 8 de la noche de reflexiones para vivir en el encierro. Estarán con nosotros los moneros, estará el Fisgón, estará Helguera, estará Pepe Hernández. El sábado tenemos también la sesión, jueves en la mañana, a las 11 de la mañana, recuerden, tenemos el programa de feminismo. Y, en fin, bueno, podría decirles todos, porque les digo que son muchos, pero estén conectados acá en el instituto, pueden disfrutar toda una serie de transmisiones pertinentes, necesarias para aún encierro en el que vivimos. Estamos en semáforo naranja, quédense en sus casas y no salgamos. Muchísimas gracias a todos. Elenita, Carlos, Enoc, José Luis, también un abrazo a todos. Muchas gracias.